Si no trajiste tu Biblia, siéntate también al lado de aquel que trajo, y al revés también. Si ves a alguien que no trajo Biblia, amén, puedas también sentarte con aquel que lo trajo para que juntos seamos edificados por el Señor. Amén. Amén, solo un amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 7, amén. Así que ahí alista tu Biblia, por favor. Amén. El que lo tenga dice amén. Todavía, amén. Seguimos esperando entonces. Mientras tanto, saludamos a nuestros hermanos, amigos, familiares, siervos también, iglesias también que en la posteridad verán este mensaje, y aquellos que también no pudieron venir desde el cercado, porque también sabemos que allá están acatando el día del peatón. No han podido llegar hasta este lugar, amén, pero también se conectan a través del internet, a través de las redes, amén. Que el Señor te bendiga, escogiste la buena parte, y que la paz y la gracia del Señor sea en tu casa y también en tu familia, y a todos los que estamos aquí por ponerle prioridad también a las cosas del Señor, amén. Amén. ¿Estamos vivos? Amén. No estamos muertos, ¿no? Amén. Creo que el Señor siempre, cuando va hablando y confirmando palabras, siempre sucede algunas situaciones que ahora entiendo por qué también estamos pocos acá, amén, porque también tiene relación al mensaje que hoy vamos a estudiar, amén. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, vamos a leer desde el verso 7, como dijimos, y rápidamente, por favor, lo leemos. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, a nosotros también creemos, lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, también te entregamos, Señor, ese tiempo de poder estudiar, Señor, tu santa palabra, Señor. Queremos, Señor, prestar atención y alineamos nuestro corazón y nuestro espíritu al tuyo, mi Dios, para que este tiempo, Señor, hables a través de tu palabra, Señor, confortes nuestra alma, animes, levantes, Señor, mi Dios, con tu palabra, Señor, y exhortes, Señor amado, para volver, Señor, de nuestros malos caminos y volver, Señor, hacia ti, mi Dios, porque necesitamos, Señor, mi Dios, conocerte más. Necesitamos caminar, Señor, bajo tu bendición, bajo tu cobertura, bajo tu aprobación. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
En este tiempo yo sé que muchos de acá estamos con alguna dolencia o quizá también hemos tenido situaciones donde hemos estado al borde de la muerte, hemos estado al borde de situaciones bien complicadas. Y dice la palabra, Pablo mismo decía, yo cada día muero. Y lo vamos a aplicar también lo que él decía. Y en este texto vemos también que el énfasis es que en medio de la muerte que nosotros también atravesamos del día a día, en medio de tribulaciones, en medio de, dice ahí, en medio de persecución, en medio de cualquier situación o aún en apuros, amén, sabemos que en todo eso podemos nosotros manifestar la vida de Jesús. Y hoy vamos a ver eso, amén. ¿Cómo podemos nosotros manifestar a Cristo aún en medio de situaciones adversas y difíciles? ¿Cómo podemos encontrar la paz en medio de tanta tribulación? ¿Y cómo nosotros reaccionamos ante estas situaciones? Este hombre exterior se va desgastando. Este hombre exterior, es decir, va envejeciendo, va teniendo sus achaques, va teniendo sus debilidades, va teniendo su falta de reaccionar en muchos aspectos, pero el hombre interior se va renovando de día en día. No viendo las cosas que se ven, dice, son temporales, sino las que no se ven, pues estas, dice ahí, son eternas. Aquí, si bien en medio de los devocionales diarios habíamos visto que Pablo, amén, por medio de, es decir, Dios, por medio de este instrumento, amén, del apóstol Pablo, estaba hablando y enfatizando sobre el nuevo nacimiento, que nosotros somos considerados como vasos frágiles. ¿Cuántos somos frágiles? Amén. Todos vamos a tener situaciones difíciles, aún enfermedades, aún adversidades, aún circunstancias. Somos frágiles. Pero en medio de esa fragilidad, cómo Dios depositó su evangelio en medio de nosotros para que nadie se jacte en su presencia, sino que el poder, dice, y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. Y aquí abunda en este capítulo el vivir por la fe, que la fe sabemos que es un don de Dios. Amén. Para que nadie se gloríe, también dice Efesios 2:8-9. ¿Y cómo vivimos por fe? ¿Cómo manifestamos en nuestro cuerpo mortal? Y muchas veces, si te has dado cuenta, repite, aún en medio de la muerte, dice, llevando siempre la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Y más adelante después dice, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y luego da énfasis Pablo diciendo que juntamente hemos sido crucificados con Él, pero también juntamente con Él vamos a resucitar. Que dicho sea de paso, espiritualmente ya hemos resucitado de entre los muertos. Esos huesos secos que hablaba Ezequiel del capítulo 37 cobraron vida cuando el Espíritu de Dios nos dio vida y hizo el nuevo nacimiento en nuestros corazones. Amén. Pero es bueno que podamos establecer algunas bases para que entendamos por qué dice Pablo esto, de que yo siempre llevo la muerte en mi cuerpo, siempre llevo estas situaciones difíciles, para que la vida de Jesús se manifieste, amén, en mi cuerpo mortal. Si bien Pablo aquí estaba hablando de todos esos padecimientos que él pasaba, tribulaciones por causa de Cristo, amén, por causa del Señor, aún él mismo dice, ¿no?, que él sufría prisiones, amén, aún dice cuchillos, peligro también de espada, naufragios y tantas situaciones. Él está hablando de esos padecimientos por causa del Señor. Pero es interesante que Pablo aquí está comparando la vida de Cristo con nuestra vida. Es decir, ¿cómo podemos nosotros manifestar? Y habíamos dicho el anterior domingo, a veces usamos esta palabra, que Dios se manifieste, pero no entendemos cuál es el significado de esa palabra, manifestar. ¿Y cómo puedo entender que Dios se manifieste aún en medio de dolores, en medio de situaciones adversas, en medio de aún que estoy cerca a la muerte? Pablo mismo decía, ¿verdad? Somos como corderos llevados al matadero, amén. Pero en medio de todo eso podemos reflejar y manifestar la vida de Jesús, que ahí vamos a dejarlo, ahí vamos a entrar ahorita al significado de esa palabra manifestar. Hay un texto muy conocido y vayamos sentando las bases, Gálatas 2:20, porque es bueno que entendamos que nosotros manifestamos vida y reflejamos vida cuando estamos muertos o cuando morimos. Puede ser algo ilógico, pero en medio de la exposición de la palabra vamos a comprender, amén. Gálatas 2:20, que en medio de situaciones podemos nosotros reflejar y que Dios sea visto en nosotros.
2:20 dice de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo está identificando, es decir, se está identificando con la muerte de Cristo. Pablo tenía, o él mostraba la cruz de Cristo en tres áreas. Uno, Cristo crucificado por nosotros. Por eso decía Cristo, con Él estoy juntamente crucificado. ¿Amén? Después, en esas tres áreas, Cristo crucificado por nosotros, nosotros crucificados juntamente con Cristo y Cristo crucificado en nosotros. Esos tres mensajes o en esas tres áreas, Pablo se identificaba con la cruz de Cristo. Si me acompañas también a Gálatas 1:24, dice la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mira cómo está comparando la iglesia como el mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, que Cristo mismo sufrió, amén, por la iglesia. Ese es cuerpo lacerado del Señor, que fue herido, fue torturado. Y ahí Pablo mismo está diciendo, ¿no? Yo también participo de esas aflicciones de Cristo. Pero Pablo se está identificando con la cruz de Cristo y cómo podía él también manifestar la vida de Dios aún en medio de situaciones difíciles, en medio de tribulaciones, en medio de azotes, en medio de muchas circunstancias. Es decir, que Pablo mismo ahí se está identificando cuando dice juntamente con él estoy crucificado, que lo dice tanto Gálatas como lo hemos leído también en la segunda carta a los Corintios. También esto lo habla, por ejemplo, en Romanos 6, que dice, ¿no?, que ya hemos muerto al pecado, que también hemos resucitado también con él. Y por ejemplo en Romanos se estaba hablando, o la tesis de Pablo que aplica a Romanos, era que Cristo nos estaba librando y nos libró ya de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte y de la maldición de la ira de Dios. Es decir, esos cuatro poderes destructivos contra nosotros, que ya Cristo lo clavó en la cruz. Esas actas que dice también Efesios y Colosenses, amén, que eran contrarias a nosotros y somos libres ya del pecado. Pero ahí identifica Pablo también en Romanos diciendo que en el bautismo también nos identificamos también con Cristo, que somos bautizados también para con Él. Es decir, una representación de nuestra identidad con el Señor, que somos sepultados juntamente con Él, y en ese bautismo representa nuestra identificación con Cristo, que cuando nos bautizamos también estamos manifestando nuestra fe en el Evangelio, que Cristo fue sepultado, amén, Cristo murió por nosotros, fue sepultado por nosotros y resucitó por nosotros y ascendió por nosotros y está sentado también a la diestra del Padre por nosotros y viene por nosotros. Esa es la esencia del Evangelio, amén. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre también por nosotros. Y en el bautismo se habla de que es una identificación con el Señor. Es decir, el bautismo no nos limpia de pecados, sino la sangre de Cristo. Pero sí, el bautismo es un acto de obediencia, amén, para representar el fin de la vida pasada y nuestro comienzo con Cristo. Que dicho sea de paso, no lo anunciamos, pero sí un paréntesis como anuncio publicitario. Amén. En fecha 19 de junio o 21 de junio, que justo caen feriados, estamos a un mes. Amén, vamos a tener bautizos, amén. Así que aquellos que se quieren identificar con Cristo, amén, de dejar la vida pasada y tener un comienzo con Cristo, amén, y un acto de obediencia, pero el bautismo no te salva obviamente, solo Cristo, pero es un acto de obediencia, amén, de dar testimonio públicamente, amén, que somos hijos de Dios y que estamos identificados con el Señor, amén. Así que los que no se han bautizado, tienen tiempo para que este mes podamos también estudiar la palabra y podamos también entender lo que es el bautismo. Amén. Que es una identificación con Cristo. Amén. Y sumergirnos en el agua. Amén. Eso es bautismo. Amén. Bautismo. Sumersión de agua. Amén. No vamos a salpicar agüitas. Vamos a sumergirnos. Amén. ¿Ok?
¿Siguen vivos? Amén, amén. Entonces solamente ahí Pablo está haciendo una representación del bautismo que nos identifica también con Cristo, amén. Que ya no servimos, dice ahí, al pecado, y ya estoy juntamente crucificado con el Señor. Que en el momento cuando confesamos al Señor, amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Entonces, ahí solo te lo estoy resumiendo, amén, para que vayamos avanzando. En Romanos 6:7 habla, amén, que cuando Dios hace esa obra de nacimiento, que confesamos al Señor como Salvador, estamos muriendo con Él en la cruz y resucitamos con Cristo, amén, y resucitamos juntamente con Él, amén, en la tumba de José de Arimatea, amén, y estamos sentados también a la diestra del Señor. Quien ahí mismo dice, ¿no?, que cuando Jesús resucitó, amén, con Él también nosotros. Y de la misma manera, cuando venga el Señor y cuando estemos también en la tumba, esta carne también, es decir, esta carne será transformada, amén, en un cuerpo glorificado como el de Cristo, amén. Y al hablar de que la vida de Jesús representa también mi vida, está hablando también, y ahorita ya vamos a entrar ahí en tema, de cómo el Señor Jesús no tenía la necesidad de venir y nacer, porque Él es eterno, Cristo es eterno, pero ya desde antes de la fundación del mundo ya murió por nosotros, desde antes de la fundación del mundo ya resucitó y ya ascendió, quizá cosas que nuestra mente limitada no puede comprender, pero cuando Jesús nació, también nació la humanidad redimida por el Señor. Cuando vivió 33 años sin pecar, esa vida de Cristo también es mi vida, porque Él vivió por mí, amén, es decir, es sustituto. Amén. Y también como la paga del pecado es muerte, Jesús tuvo que morir también por nosotros. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, amén, su muerte es mi muerte y su resurrección es mi resurrección. Amén. Es decir, participamos nosotros también en la semejanza del Señor. ¿Y esto por qué lo digo? Pablo se estaba representando como un discípulo fiel de Cristo, que estaba siguiendo los pasos del Señor. Por eso que habíamos leído anteriormente en ese pasaje de los evangelios, que dice que el discípulo, amén, que fuese perfeccionado, será como su maestro, amén. El que vaya en pos del Señor, aún Jesús cuando decía, el que me siga, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Entonces, aquí Pablo está hablando de ese modelo de discipulado, de que nuestras vidas deberían seguir a Cristo. Si somos discípulos del Señor, debemos también vivir la misma vida que vivió el Señor. Por ejemplo, en Efesios 2:4, leamos este pasaje, Efesios 2:4. Dice la palabra, bueno, el contexto habla de que éramos hijos de ira, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, dice ahí, sois salvos. Es decir, nos dio vida. Con Él hemos resucitado con Cristo y tenemos esa misma vida de Dios y la misma vida de Cristo para poder también reflejarlo, manifestarlo. Es decir, Pablo quiere ser semejante a la muerte de Cristo, esa es su meta de Pablo, y Cristo sabemos que murió una sola vez, pero nosotros morimos cada día. Y ahí ya vamos entrando en tema. ¿Por qué Pablo dice que cuando yo muero siempre, amén, llevo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en mí? Cada día llevo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también se manifieste en este cuerpo mortal. Es decir, si yo me identifico con Cristo y tengo vida por gracia de Dios, amén, que es rico en misericordia y nos dio vida juntamente con Cristo, en medio de la muerte podemos reflejar vida. Y quizá algo lógico, uno tiene vida cuando muere. Es decir, si vemos, por ejemplo, cuando uno es sepultado, ya muere, amén, pero ya tiene vida, es decir, tiene esa vida eterna cuando estamos en Cristo, amén. Vive, pero uno tiene que morir. Y esto está también relacionando Pablo en nuestra vida diaria. Cuando morimos nosotros, recién reflejamos vida. Cuando morimos a la carne,
recién podemos manifestar la vida de Dios. Cuando vienen tribulaciones, cuando vienen angustias, vienen enfermedades, vienen necesidades, recién podemos manifestar la vida de Cristo, recién podemos manifestar la vida de Jesús. Y es ahí donde entra el tema. Es ahí donde podemos nosotros ahora comprender cómo en medio de tantas situaciones podemos mostrar la vida de Jesús. Y ahí Pablo estaba aplicando a esa relación de discípulo y maestro. Amén. Por eso ahí en la carta a los Corintios que hemos leído del 8 al 18, el capítulo 4, Pablo estaba aplicando ese proceso de su experiencia con el Señor, es decir, soy victorioso aún en medio de esas tribulaciones, amén, aún en medio de esos apuros, aún en medio de esas angustias, es decir, yo no voy a estar destruido, yo no voy a estar desesperado, amén, porque yo pongo mi mirada en lo que no se ve y no en lo que se ve. Pero para que entendamos eso y que en nosotros haya paz, que nosotros podamos reflejar la misma vida de Jesús, cuando Jesús también estaba atribulado, pero él mantenía el gozo del Señor. Él en todo momento mantenía gozo, aun cuando lo apedreaban, aun cuando lo laceraban, aun cuando lo herían, lo latigaban, es decir, él siempre mostró templanza, siempre mostró el fruto del Espíritu, y es lo que Dios quiere, que en medio de situaciones adversas manifestemos la misma vida de Jesús. Amén. Entonces ya vamos a ir entrando más en tema. Entonces, si ahí volvemos a la segunda carta, nuestro texto principal, capítulo 4, dice ahí, ¿no?, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, aún el enemigo, aún el diablo quiere lograr su fin de destruirte, pero no lo va a lograr. Aunque este hombre exterior también se va desgastando, tiene enfermedades, tiene situaciones adversas, pero no será destruido, en el sentido de que en nuestras vidas el hombre nuevo nunca muere, nunca se pierde. Es decir, la seguridad que tenemos en Cristo de esa salvación, Jesús no puede volver a hacer morir lo que ha nacido, es decir, ha creado, ha hecho una nueva creación. Si Dios nos ha resucitado, no puede volvernos a matar, sino que eso vive, pero este hombre, este cascarón, este hombre exterior, sí va desgastándose, sí hay penas, sí hay tristezas, pero debemos comprender que en medio de eso es ahora donde yo puedo vivir la vida de Jesús. Es decir, no cuando las cosas van bien, en otras palabras, sino cuando hay situaciones adversas, yo puedo aplicar la vida del Espíritu. Yo puedo, por eso dice Romanos 5, que cuando vienen pruebas, vienen situaciones, esto es ¿para qué? Para que yo tenga paciencia. Es decir, es ilógico, ¿verdad?, que la tribulación produce paciencia, dice Romanos 5, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cómo puede ser esto? Esto es posible porque cuando nosotros estamos identificados con la misma vida de Cristo y manifestamos la misma vida de Jesús, que ahí vamos a entrar al significado de manifestar, ¿ok? Entonces, aunque el diablo quiera lograr conmigo lo que quiera lograr, no va a poder angustiarnos. Amén. Porque si yo aplico la vida de Cristo en mi vida, es decir, aun cuando yo esté atribulado, no voy a desesperarme, no voy a ser destruido, porque yo sé quién me cuida y quién me sostiene. Amén. Por eso que Pablo en esta carta está haciendo mención a todas esas tribulaciones, como tú y yo hoy en día puedes estar o podamos estar al borde de situaciones difíciles, en medio de situaciones donde nuestros hijos con propósito llegan a tener situaciones, donde uno dice, parece que va a morir, o parece que nuestras vidas en medio de una dolencia o enfermedad también pensamos que vamos a morir, pero sin embargo podemos manifestar ahí la vida de Dios. No podemos nosotros tener un espíritu de autocomiseración y decir, maldito soy, ¿por qué esto y por qué el otro? No, sino que Dios en medio de todo lo que permite, aún también el diablo que quiera hacer de las suyas, no lo va a lograr porque nosotros podemos vivir la vida de Dios. Es decir, estamos en un proceso de muerte constantemente, pero no vamos a quedar postrados, amén, porque podemos llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestras vidas. Y ahí Pablo estaba hablando de dos maneras. Uno, la lucha contra su carne, es decir, contra su yo, para que lo podamos comprender, es decir, el pecado que obraba en él, en sus miembros. Por eso decía, lo que quiero hacer no lo hago, porque es el pecado que mora en mí, y lo que no quiero hacer, eso lo hago.
¿no ve? En Romanos 7 lo dice. Es decir, había una batalla también entre la carne y el espíritu. Pero también está contrastando aquí Pablo a esa batalla contra esas huestes malignas que constantemente estaba expuesto. Porque el diablo siempre quería hacerle oposición constantemente. Y es algo que debemos discernir también. En medio de nuestras vidas muchas veces el diablo quiere hacer oposición constantemente porque hay propósito en tu vida. Amén. Hay propósito en tu familia. Y el diablo también quiere hacer esas cosas. Por eso Pablo vemos que había en él peligro de cuchillo, ladrones, aún falsos hermanos, naufragios, azotes, deshonra, es decir, todo lo que padeció. Aún en ese naufragio también era porque el mismo enemigo se levantó porque no quería que vaya y testifique a Roma, ¿verdad? Pero ni uno pereció en ese naufragio. Todos estuvieron vivos. Entonces, hay una muerte en cuanto a la carne, es decir, la vieja naturaleza, y también en relación a mi vida que vive fiel hacia el Señor. Y por ende, también pues las huestes de maldad se van a querer manifestar también para hacer oposición a tu vida. Y ahí por eso Pablo está haciendo mención a ese discipulado, que yo sigo a mi maestro, yo sigo a Cristo, que también los mismos padecimientos también yo los voy a tener, pero yo puedo vivir así, de la misma manera como Jesús también manifestó su vida. ¿Ok? Amén. Entonces, esto lo habla Pablo en esos dos aspectos. Uno, en la carne, en la lucha contra la carne, que yo puedo manifestar la vida de Jesús aun cuando yo tengo que morir a mi yo, pero también yo puedo manifestar la vida de Jesús cuando también hay situaciones difíciles. ¿Y eso cómo se logra? Y es ahí también lo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso ahí en el verso 11 de 2 Corintios 4 dice, ¿no ve? Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, dice ahí, en nuestra carne. Es decir, siempre estamos entregados a muerte, pero cuando hay esas situaciones podemos tener gozo y podemos tener contentamiento y podemos tener alegría. Amén, porque vivimos y reflejamos la misma vida de Jesús. Ahora bien, esa palabra en griego, la palabra que se manifieste, cuando dice ahí que llevamos siempre la muerte de Jesús a todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esa palabra manifieste es la palabra griega faneros o fanero, que significa hacer visible, hacer claro, ser conocido, aparecer, comparecer, demostrar, descubrir, que se haga manifiesto. Es decir, y ahorita vamos a sustituir la palabra manifestar con uno de esos significados para que podamos comprender. Esa palabra manifieste es también el significado destacar, revelar, aparecer. Entonces, si decimos, llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste, podemos sustituir el significado diciendo primero que la vida del Señor se haga visible en nuestras vidas. Que cuando llevamos la muerte y morimos a nosotros, ahora es donde la vida de Cristo se hace visible delante de todos, si realmente hay fe en mi corazón, si realmente yo vivo por fe. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se haga clara en mi vida, sustituyendo el significado, ¿no? Sea conocida en nosotros. También sería la otra traducción. Es decir, ¿cómo la gente puede conocer la vida del Señor? Cuando nos ve que estamos muertos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la gente se da cuenta que yo vivo la vida de Dios? Cuando me ve que yo muero. Por decir, una persona iracunda, una persona con un temperamento fuerte, ¿cómo la gente ve que vives la vida de Dios o reflejas y es visible la vida de Jesús en ti? Cuando te provocan, pero tú mueres, morimos al yo. En vez de reaccionar, en vez de dar lugar a la carne, vivo y doy lugar a la vida del Espíritu, es decir, el fruto del Espíritu, paciencia. Qué difícil, ¿verdad? ¿O no es difícil? Porque alimentamos más la carne, ¿no ve? Alguien nos discute y queremos discutir también. Pero ¿cómo la gente se va a dar cuenta que yo manifiesto y hago visible la vida de Jesús en mi vida?
cuando me ve muerto a mí, cuando yo muero a mí mismo. Como eso por un lado, esa área que dice Pablo, y la otra área, de la misma manera, cómo yo muestro la vida de Jesús en mi vida cuando estoy en situaciones difíciles de enfermedad, en un diagnóstico que me dieron, en una situación adversa, aún en necesidad, cuando yo no me desespero, cuando yo vivo en el Espíritu y digo y decimos como decía Pablo, sé vivir cualquier sea mi situación, sé vivir en pobreza y abundancia, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo muero constantemente en medio de esas situaciones difíciles, pero puedo reflejar la vida del Señor. Amén. Puedo mostrar gozo aun cuando yo estoy sintiendo que estoy al borde de la muerte. ¿O no era el Señor Jesús la vida que Él mostraba, aun cuando estaba en la cruz y le encomendaba a Juan, cuida a mi madre? En ningún momento Él estaba ahí, es decir, teniendo un espíritu de autocomiseración, sino seguía reflejando la misma vida de Dios, siendo responsable. Aun cuando lo latigaban, ¿qué decía Señor? No saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vivía y reflejaba la vida de Cristo, aun cuando estaba en una situación de muerte. Por eso que morimos constantemente. Y gloria sea al Señor, es decir, esto no es masoquismo, pero gloria sea al Señor, que cada vez que nosotros sentimos que estamos al borde de morir, al borde de una enfermedad, al borde de situaciones, gloria sea al Señor que Dios te da la oportunidad para que puedas reflejar la vida de Cristo. Amén. Por eso que llevamos por doquier la muerte del Señor para que la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Amén. Entonces, solo cuando hay muerte se manifiesta la vida. No hay resurrección si primero no hay muerte, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a resucitar cuando venga el Señor Jesús en la segunda venida si pues no hay muertos? Uno tiene que morir para que pueda ser resucitado y ser transformado, amén, como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros vivir si no morimos? ¿Cómo podemos mostrar la vida de Jesús si seguimos vivos? Es decir, la carne siga viva, sigue latente. Es nosotros lo que debemos hacer morir la carne. Por eso que una y otra vez en las cartas paulinas el apóstol decía, amén, que nosotros debemos hacer morir lo terrenal, morir la carne. Es decir, hacer morir nuestra carne para que podamos nosotros reflejar la vida de Cristo. Amén. Entonces es necesario morir a la carne constantemente para que la vida en el Espíritu se manifieste en nosotros. Crucificar esta carne. Cuando yo muero es porque ahora puedo ya mostrar la vida del Señor. Pero mientras no muera a mi carne, hay un impedimento, es decir, la vida de Cristo no es visible. Eso es manifestar, que se haga visible, que se haga claro. Es decir, en otras palabras, que reflejes que aún en medio de situaciones sigues sirviendo al Señor. Amén. Es decir, podemos seguir sirviendo al Señor, puedes seguir habiendo el mismo gozo, aun cuando no hay. Aun cuando las cosas cada día, cada semana notamos que van subiendo y hay una inflación terrible. Pero aún en medio de esas situaciones tenemos que tener esa templanza de no desesperarnos, sino de vivir confiados en el Señor. Amén. Y confiar y descansar en sus promesas, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que Dios también suple, amén, cada necesidad. Amén. Amén. Entonces, en medio de procesos también de muerte es donde se hace visible, se hace manifiesto, se aparece la vida de Cristo, se proyecta, se destaca. Por eso que en cada uno de nosotros debemos hacer notar o que diferencien los demás. ¿Qué se manifiesta en mí? ¿La carne o se manifiesta la vida en el Espíritu? ¿Se manifiesta lo que yo soy, es decir, la vieja naturaleza, o se manifiesta el hombre nuevo, que es Cristo en nosotros, la vida misma de Cristo? ¿Qué se manifiesta? ¿Qué decía el Señor? Amén. Para que vuestras obras, por vuestras obras, dice ahí, glorifiquen a Dios, las demás personas. Por la vida que tú muestras allá afuera, la gente va a glorificar a Dios y la gente va a ver visible que tú muestras la vida de Dios, la vida de Jesús, aun cuando hay muerte, aun cuando hay tribulación, aun cuando hay también persecución o cuando también hay situaciones adversas. Amén.
Ahí se da a conocer entonces la vida de Cristo. Romanos 5:21 también, mira, lo dice de esta manera. Leamos por favor, Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Aplicando, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Es decir, que la gracia reine para vida, que se haga visible también lo que tú eres. Entonces, mientras morimos podemos manifestar la vida de Dios. Jesús, cuando estaba muriendo, manifestaba la vida misma de Dios. Mostraba amor, porque Él estaba muriendo, amén, por amor hacia nosotros. Dios es paciencia, y Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es esperanza, porque Él mismo le decía a aquel ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios es fiel, y le decía a Juan, por favor, cuida, te encomiendo a mi mamá. Eso es mostrar vida y no mostrar muerte. Llevando la muerte, puedo mostrar vida, puedo reflejar amor, puedo reflejar paciencia, puedo seguir siendo fiel a la palabra, puedo dar esperanza al que no lo tiene, aunque nosotros sigamos muriendo. Y es algo que los siervos de Dios, Pablo y los apóstoles, conocían esto. Aunque ellos estaban muriendo, daban esperanza. ¿Qué dice también en las cartas de los Corintios? Aunque yo no lo tenga, aunque padezco todo eso, aunque soy pobre, enriquezco a muchos. Amén. Es decir, ellos vivían situaciones difíciles, pero seguían dando vida, seguían dando esperanza. Por eso que una vez más podemos contrastar la vida de Job. Cuando a Job, cuando le vino la prueba, ¿qué le decían sus amigos? Y verdad lo decían, cuando viene la prueba, ¿te turbas? Cuando tú que estás fortaleciendo las rodillas debilitadas y alzas las manos a los débiles, ahora que viene la enfermedad, ¿dejas de animar a aquel que lo animabas? Esas eran palabras de parte de Dios, de sus amigos, aunque eran unas personas que ni teología sabían, ¿no? Pero bueno, pero decían la verdad. Y es algo que también a nosotros nos exhorta el Señor. Aun cuando vivimos esas situaciones difíciles, ¿nos turbamos? Aun cuando vemos que estamos al borde de la muerte, aun cuando experimentamos persecución, experimentamos angustias, experimentamos calumnias, experimentamos malos tratos, experimentamos mentiras, experimentamos pobreza, experimentamos necesidad. Es decir, ¿todavía nos turbamos o seguimos mostrando la vida de Jesús? Por eso que dale gloria a Dios y gracias a Dios, aun cuando tienes enfermedades, o hay situaciones, o hay necesidades, o aún en medio de la crisis en la cual vivimos, porque podemos manifestar la vida de Dios, amén. Podemos manifestar la vida de Jesús, llevando la muerte. Y algo que debemos tomar en cuenta es esta carne, que no debe resucitar. Esta carne tiene que morir. Por eso que Cristo llevó en su cuerpo nuestra vida. Y su cuerpo fue una representación de nuestra vida. Amén. Cristo llevó también nuestros pecados. Pero ahí mismo vemos que Él siempre llevaba vida. Pero ahí vemos que Él moría y daba vida. Nosotros morimos. Por eso Pablo se está representando, identificándose también con Cristo. Amén. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Ya estamos culminando. Gálatas 5:13. Y mira, aquí también usa esa palabra manifestar. Notemos cómo lo dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo dejemos ahí en el versículo 1. Ahora al verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice que somos libres, pero ¿cómo podemos ser libres cuando nosotros seguimos practicando el pecado? Es decir, seguimos siendo esclavos del pecado, seguimos viviendo bajo esclavitud y no en libertad. ¿Te acuerdas cuando los fariseos le decían, nosotros no somos esclavos? Le decían a Jesús, ¿no ve?
Y el Señor ahí le decía, porque los fariseos decían, un padre tenemos, nosotros no somos pecadores. Y Jesús les decía, pues el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo podemos decir que somos libres si todavía vivimos practicando el pecado? Por eso ahí, si continuamos, dice el verso 14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, ¿qué dice? Son las obras, es decir, se hace visible en una persona, se manifiesta automáticamente las obras de la carne, que son, ¿qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, ¿qué dice ahí? De Dios. ¿Qué vemos ahí que se manifiesta automáticamente en alguien? Son manifiestas y es evidente, dice ahí, las obras de la carne. En algún momento Pablo decía, ¿no? Cuando uno siembra en la carne, va a cosechar muerte, corrupción. Y cuando se habla de muerte, pues se está hablando de que pues estamos sembrando en la carne, no estamos sembrando en el Espíritu para vida eterna. Entonces ahí dice, la muerte y la vida pelean constantemente, la carne y el Espíritu. Hay una guerra, amén, entre los dos. Pero notamos ahí que se hacen manifiestas las obras de la carne. Otra vez es esa palabra en griego, ¿no? Faneros, es decir, se hace visible, se destaca, se revela. Y prácticamente se puede ver en nuestras vidas cuando somos carnales, porque son visibles. ¿Quién no conoce un carnal? Todos, ¿verdad? Es decir, no se tiene que manifestar, se hace visible, es clara. Es decir, y ahí da ejemplos, el adulterio, la fornicación, las enemistades, las contiendas, se hacen visibles. Pero el fruto del Espíritu, dice ahí, se hace claro, evidente, es decir, no se manifiesta, sino que se nota cuando alguien vive en el Espíritu y muestra a Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, verso 22, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren, los que son de Cristo, una vez más Pablo, ¿qué está diciendo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, crucificamos lo que somos, la vieja naturaleza, y mostramos, amén, el fruto del Espíritu. Es decir, llevando la muerte del Señor, hacemos visible la vida del Señor. Las obras de la carne son manifiestas, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, no debemos dar lugar a que se manifieste nuestra carne. Más al contrario, debemos hacer que sea visible el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Por eso, cuando alguien vive en contiendas o en enemistad y alguien lo provoca, ¿qué pasa con esa persona? Se le sale el indio con flechas y todo, ¿no ve? Y quiere matar a alguien, ¿no ve? Pero ¿cómo es lo contrario? Que cuando uno vive en el Espíritu, muere a sí mismo, muere a la carne para mostrar la vida de Jesús, para manifestar la vida misma de Cristo. Amén. Por eso el Señor nos quiere librar muchas veces de consecuencias, sino que podamos nosotros comprender de vivir en el Espíritu. Este pasaje de Romanos 5, 3 al 4 está ahí, ¿no? Que nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación, dice, produce paciencia y la prueba esperanza. Ahí en alguien que vive en el Espíritu, la tribulación va a poder producir en él paciencia, la paciencia de Cristo, la paciencia del Señor, que aún en medio de situaciones difíciles hay vida de Jesús que puede también mostrar y reflejar también en su persona.
Y solo sucede eso cuando alguien está crucificado con Cristo. Pregunta del millón: ¿qué se está viendo en ti? ¿La carne? ¿Se hace visible, manifiesto lo que es la carne, o se ve a Cristo? ¿Qué se hace visible en tu vida? Es algo para que nos preguntemos todos nosotros. Llevamos cada día la muerte del Señor Jesús. Cada día morimos. Cristo murió una sola vez, pero nosotros morimos cada día. El que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es morir a nosotros, a menguar para que yo tenga menos importancia y Cristo tenga mayor importancia. Entonces, ¿qué se está viendo en ti? ¿La carne o Cristo? Me gustó mucho cuando hoy día oraba Alina. No la veo a la Alina, pero ella oraba y decía, ¿no? Señor, aquellos que están con flojera, por favor, parafraseando lo que oraba, ¿no? Que puedan venir al culto. Y como que todo eso también tiene relación, es decir, cuando mostramos nosotros la carne, cuando hay pereza, cuando uno resiste venir, por ejemplo, a un culto, o solamente lo quiere ver por internet, pero ahí se es manifiesto alguien que no está dando lugar a que se vea la vida de Dios. Sacrifica lo de Dios por sus asuntos. Es decir, y no paga el precio de poder vivir en el Espíritu y decir, yo saco fuerzas de debilidad, aunque esté cansado, me levanto y le doy culto a Dios. Ahí vemos que se muere la carne y se hace visible la vida de Jesús en tu vida. Pero uno dice, no, es que no quiero ir al culto porque me duele la cabeza. Perdónenme, pero son cosas que no tienen sentido. Aunque te duela la cabeza, igual vas al trabajo. Aunque te duela la cabeza y te estés muriendo, igual sigues trabajando, ¿sí o no? Pero para las cosas de Dios, es decir, nos excusamos y no hay excusas para dejar de venir. Es decir, salvo tantas situaciones que también suceden o que no haya movilidad, pero gracias a Dios también hay el internet, pero ni aun así la gente refleja la vida del Señor, más al contrario, es manifiesta las obras de la carne. Y en ese sentido, en ese ejemplo, la pereza, la flojera. Muchos se quedan en casa, es decir, porque se dejan vencer por la carne. Tomando otro ejemplo, las tentaciones. Cuando nosotros también somos tentados, dice ahí, somos tentados por nuestras propias, dice ahí, concupiscencias. Pero ¿cómo se hace manifiesta la vida de Jesús en tu vida? Cuando vas clavando con esos clavos más grandes que los que le pusieron a Jesús y clavas ahí esas tentaciones y alabas al Señor y dejas esas cosas que estabas siendo tentado. ¿Cómo también reflejamos la vida de Jesús? Cuando nos humillamos, cuando saludamos a alguien que no nos quiere y que nos rechaza. Es decir, póngale en tu ejemplo, no sé si pasa, ¿no? Si hay alguien que no le quieres saludar porque tienes algo contra esa persona, ¿cómo se hace manifiesta la vida de Cristo en tu vida? ¿Solo saludas a los que te saludan, como decía el Señor Jesús? ¿Qué más de haces si los publicanos también hacen lo mismo? Entonces, ¿cómo se hace manifiesta la vida de Cristo en tu vida? Cuando vas y saludas a esa persona que no la quieres ver ni en pintura. Porque igual, es decir, vas manifestando la vida de Jesús, vas mostrando a Cristo y no es manifiesta ahí las obras de la carne en tu vida. Es decir, muestras integridad, muestras verdad, aun cuando en los negocios, hoy en día la gente va a correr para hasta hacer cosas chuecas por tener dinero. Pero ¿cómo se muestra la vida de Cristo ahí? Si sigues haciéndolo íntegro, si sigues andando en verdad, para que la gente allá afuera glorifiquen al Dios y Padre a quien sirves, o te van a ver a ti como que eres también alguien que engaña a la gente. No, en ti tiene que ser visto Jesús, tiene que ser visto Cristo, no tiene que ser visto lo que éramos antes en la carne, en nuestra vieja naturaleza. Entonces, mostramos a Jesús y mostramos que somos cristianos cuando mostramos la misma vida de Cristo en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Amén. Ya bajaron los amenes. Vamos a 1 Corintios 15, 35. Mira también cómo dice aquí, cómo se revela la vida de Cristo en nosotros. 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio.
lo que tú necias no se vivifica si no muere antes. Mira, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué decía Jesús del mismo? El grano de trigo tiene que caer y morir para poder dar fruto. Él hablaba de la muerte y de su resurrección, pero primero tiene que morir. ¿Cómo va a vivificar algo? Dice ahí ese ejemplo de la resurrección, que los corintios, dicho sea de paso, estaban dudando de que Jesús iba a venir en su segunda venida y nos iba a resucitar. Las malas compañías, dice ahí, ¿no? Corrompen las buenas costumbres. Y lo que siembras, dice ahí, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, yo tengo que morir a mí mismo para que se vea realmente la vida que yo tengo en Cristo. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Yo tengo que morir a mí, tengo que morir a mí yo, tengo que morir a la carne para que se vea, amén, la vida de Jesús en mi vida. Entonces, vamos a manifestar el cuerpo glorificado también de Cristo cuando estemos muertos. Ahí también el Señor vendrá y nos resucitará. Amén. Bueno, pero eso también ya lo habíamos estudiado en esta carta de capítulo 15. Entonces, el que resiste la muerte se resiste a la vida. Cuando nosotros queremos dar lugar a la carne nada más, que se haga como yo quiero, que se haga como, no sé, pues, en tu trabajo o en el diario vivir, que tú hagas manifiesta tu carne, estás rehusando a vivir en Dios. Estamos rehusando a mostrar la vida de Cristo. Y el que rehúsa morir está rehusando vivir. Ahora, Dios permite también las tribulaciones para que también se vea la vida de Jesús en ti. Se manifieste, se haga visible lo de Dios en tu vida. Para que nosotros también mostremos, aún en medio de adversidades, que también reflejamos la vida de Jesús. Amén. Hay que darle gracias a Dios, como les digo, aún en medio de todas esas situaciones, para que también podamos reflejar la vida del Señor. Entonces, hay que morir para manifestar la vida del Señor. Hay que seguir haciendo el bien para que también brille la luz de Cristo en ti. ¿O no dice la palabra que somos la luz de este mundo? Que somos la sal de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú reflejes la misma vida de Cristo en tu vida, en toda situación, que nada pueda turbarnos, que la vida de Jesús se manifieste, se haga visible. Como dice las cartas a los Corintios, el olor de su conocimiento, que la gente glorifique a Dios cuando estamos nosotros también alumbrando correctamente. Amén. Por eso, ¿qué te está caracterizando a ti? ¿La gente cómo te ve a ti? ¿Como alguien que se hace manifiesta la carne? ¿O que realmente tú vives la vida de Jesús aún en medio de toda situación de muerte que estás viviendo? Hay que morir en la carne para mostrar la vida de Jesús. Y en medio de cualquier muerte, porque todos los días morimos, decía Pablo, y también somos llevados como ovejas al matadero, amén, como dice Romanos 8, de la misma manera podemos mostrar vida, podemos seguir siendo responsables, podemos seguir dando esperanza como Jesús, podemos seguir amando como Él, aun cuando estamos muriendo. Amén. ¿Se entiende? Y Lucas 22:35, que esto me gustó, caló en mi cuerpo. Lucas 22:35, cuando un pastor me mandaba este texto y yo lo tomaba como de parte de Dios. Y esto va para aquellos que también se dedican de lleno al ministerio. Y a ellos dijo Jesús: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada, Señor. Qué hermoso. Qué hermoso cuando también el Señor una y otra vez nos pregunta: cuando yo te envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿te faltó algo? Los discípulos, ¿qué respondieron? Nada, Señor. Esto puede ser evidente también en tu vida. Cuando sacrificas muchas cosas, aún tu trabajo, aún tus labores, tus responsabilidades, lo que hoy podías generar, pero por los asuntos de Dios, más adelante el Señor te preguntará: ¿valió la pena? ¿Te faltó algo? ¿Tú qué le vas a responder? Nada, Señor, no me faltó nada. Y es algo que nos alienta y nos anima también
aún las decisiones que hemos tomado, amén, de seguir al Señor, amén, y pagar el precio. El Señor una y otra vez nos pregunta, como decía mi esposa hoy en la reunión, ¿cuántos hemos sentido que Dios ha provisto en la semana? ¿Y cuántos creemos que Dios seguirá proveyendo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahí mostremos también la vida de Jesús. No tengamos una tristeza y ahora qué hago, una desesperación y esto y el otro, y ahora qué, me voy a otro país, voy. No, es decir, muestra la vida del Señor y el Señor te hace esta pregunta, ¿te faltó algo? Nada, Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. El que vive muriendo en el Señor puede vivir haciendo visible la vida del Señor. Hay que morir cada día a nosotros para que se haga visible la vida de Cristo. Y aún en medio de tribulaciones, aún en medio de situaciones, aún en medio de tantas cosas, igual podemos seguir reflejando la vida de Jesús en nuestros cuerpos mortales. Amén. Porque aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando día en día. Amén. Y quiero leerte una vez más, ahí paraditos, quiero leértelo este pasaje para que lo comprendas bien. Amén. Cuando dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estás en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no estás desamparado. Derribados, pero no estás destruido. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Aférrate al costo del discipulado. ¿Decidiste ser discípulo? Pues hay que calcular bien los costos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Padre bueno, Dios eterno, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra que hemos podido, Señor, hoy estudiarla. Señor, a ti sea la gloria y hoy, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, Señor, a poder escoger, Señor amado, mi Dios, estar en tus asuntos, a poder escoger cada día y diariamente, Señor amado, mi Dios, tu palabra, Señor, estudiarla, poder servirte, poder alabarte, poder adorarte, poder, Señor, reflejar de ti, Señor, para con todos, Señor, los que estén a mi alrededor. Señor amado, ayúdame, Señor, a que sea visible tu Espíritu y no se haga manifiesta, Señor, estas obras, Señor, de esta vieja naturaleza, mi Dios. Ayúdame a morir, Señor, cada día para que tú vivas en mí, porque, Señor, el que vive para sí, no se da o es evidente que tú no vives, Señor, en él. Por eso dices en tu palabra que estamos crucificados juntamente contigo y ya no vivimos nosotros, sino tú, Cristo, vives en nosotros. Y lo que vivimos, Señor amado, en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que también ayudes a mis hermanos y nos ayudes, Señor, aún en medio de todo proceso de muerte, en medio de tantas tribulaciones que es necesario para entrar a tu reino, que en medio de tantas persecuciones, que en medio de tantas situaciones adversas, difíciles, por amor a ti, Señor amado, por ser fiel a tu llamamiento, Señor amado, mi Dios, ayúdanos, Señor, a seguir reflejando vida, Señor, a seguir reflejando tu misma vida, Cristo, Señor amado, y no nuestra autocomiseración, y no nuestra pena ni nuestro dolor. Si hay tristeza, si hay dolor, Señor amado, pero podemos seguir reflejando, Señor, tu vida misma, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener esa integridad que tuvo Job en esa oportunidad, Dios, que aún en medio de toda situación, él no blasfemaba tu nombre y no atribuía, Señor, despropósito alguno a ti, es decir, no te echaba la culpa en nada, Señor, de lo que estaba pasando. Que en este tiempo nuestras bocas, Señor, sean cerradas y ciérralas, Señor. Que en ningún momento te echemos la culpa a ti por lo que está sucediendo en este país. Que en ningún momento te echemos la culpa a ti por lo que está sucediendo en nuestro hogar. Que no te echemos la culpa a ti, Señor, por lo que está sucediendo, Señor, en nuestra salud. Sino más al contrario, te demos la gloria, Señor amado, para que también, Señor, tú digas de nosotros, Señor, ¿no has visto ese siervo, esa sierva fiel que no ha negado mi nombre, que a pesar de que todo lo que tú hayas dado permiso al enemigo, al diablo, Señor, seguimos reteniendo nuestra integridad, Señor? Ayúdanos, te pedimos, a mostrar vida, a manifestar vida, Señor amado, en medio de todo proceso de muerte que podamos estar atravesando. Guarda a mis hermanos, cuida su salud, guarda sus vidas, sus hogares, sus niños, sus esposas, su esposo, Señor amado, sus bebés, Señor amado.
aún sus trabajos, Señor, el oficio, Señor amado, todos los negocios, te pedimos, Señor, que tú vayas guardándolos, Señor amado. Suple cada necesidad, Señor amado, en aquellos, Señor, que te sirven, aquellos que son fieles a ti, Señor amado. Ten misericordia, Señor amado, del que no tiene, mi Dios, y que pueda haber un respaldo tuyo, Señor, que tú provees, Señor, aún donde no vemos, Señor. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.